Hola, ¿cómo están? Un nuevo encuentro aquí en el Congreso Alimenta Ser con un ser muy especial, puro corazón, que a mí me da mucho, mucho gusto presentárselos. Él es Gonzalo Gorostarzu y él hace lectura de runas y lectura de registros akáshicos y nos va a contar cómo es esto de poder usar como herramientas estas dos posibilidades como para tener como para poder hacer una alimentación de nuestra automaestría. Así que aquí estamos con Gonzalo, ya se los traigo que me encanta. Bienvenido, Gonzalo, un gusto inmenso que estés aquí en el Congreso. Hola Trixie, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde los estemos viendo desde la parte del planeta este, este momento. Bueno, eh, Contanos qué es hiciste esto, como o un sea, resumen así muy grande sí, igual me gustaría que que volviéramos, debía llamarse un poco la, la ponencia, ¿no? ¿verdad? Pero me gustaría que nos contaras, porque digamos, que hagas un resumen. Lo has contado en mi canal, o sea, hemos tenido entrevistas y encuentros y has contado un poco cómo llegaste hasta aquí. Pero para las personas del Congreso, probablemente muchas de ellas recién te estén conociendo, tal vez sería interesante que cuentes así chiquitito, pero cómo fue todo tu camino hasta llegar hasta aquí. Y así después nos metemos y nos sumergimos en cómo alimenta, ¿no? Cómo alimenta realmente Bueno, calculo que como todo el mundo a los golpes, ¿no? Fue como digo, un poco a los golpes, esto de estos despertares que a veces son tipo caricias de mamá despertándonos y otras veces es como el hermano mayor que nos sacude la cama y nos tumba, ¿viste? Y nos tiran un balazo de agua como para despertarnos. Bueno, en mi caso fue más así, fue un sacudón medio que me empujaron. eh, yo creo que los guías y demás cansados de dejarme tantas pistas, tanto mensaje, eh, tanta señal y el, el tipo seguía durmiendo, ¿no? Seguía esa, te diría, de empezar a entender fue a través de una lectura que me realizaron de los registros akáshicos, muy pequeño, en mi adolescencia y demás, y que uno a veces eh, comienza por ese camino y entonces eh, llega un momento, como digo, cuando nos activan o nos dicen, bueno, ahora ya no hay más momento de hacerse o mirar al costado, hacerse todo, mirar al costado.
Ahí creo que estamos genial. Ahí estamos, genial. Sí, yo No, no, no reniego más con no, el claro, le voy a pedir porque está todo esto grabado, pero le voy a pedir a Karel que lo acorte, ¿viste? Que le saque las partes que se desgrabó, Ah, bien. que se grabó de más. Creo que con eso alcanza, la verdad que no sé, a ver si no arrancamos de nuevo y que saque toda la Sí, primera sí, parte, mejor. a arrancamos de cero. Ahí está. Parate que estoy intentando ver cómo desde el celu agrandar la pantalla. Estoy viendo Pero cómo. se ve bien, ¿eh? Sí, yo para ver si lo Para que no, giro. No, 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 estoy viendo viste que ubicarlo. si lo girás quedás torcido, es re loco eso. No, No, bueno, bueno, vamos, se, vamos, se lo ve eso, hacemos así. se ve eso negrito, pero no es tan grave porque como estamos así bien enteros, Genial. bueno, te saco un minuto, entonces te vuelvo a presentar. ¿Querés que diga algo más de lo? Porque yo cuando No, empiezo, está yo bien. me pongo tan nerviosa que digo cualquier disparate. Cuando estoy sola ante la cámara me pongo re nerviosa. Eh, No, tranquila. Para mí está bárbaro. Lo que te surja, está dale. genial. ¿Cuánto tiempo hace que estás con este tema, con las runas para decir algo más? Públicamente, 2 años, 2 años, públicamente, Y, que, y que no, salí y, del closet. y no públicamente, lo hacías que con amigos, con, Sí, 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 o iba como intentando conectar con esa información, pero no me ujú, animaba a mostrarlo a otras personas, claro. ¿no? ¿Y cuánto hace de eso antes de Y 4 años público? más, sí, más o menos previo a la pandemia. Bien, bueno, así, ahí te saco y te presento otra vez. Bien. Hola, ¿cómo están? Un nuevo encuentro aquí en el Congreso Alimentacer y esta vez para presentarles a alguien muy precioso, un ser que yo siempre digo que es un corazón, es puro corazón y cuando lo conozcan me van a dar la razón, estoy segura. Aquí vamos a estar hoy con Gonzalo Gorastarzu. Él se dedica a hacer lectura de runas y de registros akáshicos. Hace 4 años que viene en ese proceso. Él ya nos contará, fue todo un proceso que para que él saliera a la luz con todo lo que él hace y da y ofrece, fue todo un camino. Hoy nos va a contar cómo lo que él hace puede ser una herramienta que puede servirnos para nuestro alimento, ¿verdad? Entonces, lo presento sin más, un gusto inmenso. Bienvenido Gonzalo, gracias por estar en el Congreso. Hola Trixie, bueno, hola a todos los que están compartiendo este espacio, este momento. Bueno, muchas gracias por la presentación, más allá de la invitación. Sí, bueno, decías ahí mi parte pública y mi parte privada, ¿no? De cómo fue este presentarme. A veces es como salir de un armario, ¿no? Salir del closet, vencer un poco esto del qué dirán, que fue un poco lo que más me retenía, ¿no? Y yo siempre bromeo con Andrea Bernabé que ella me venía como insistiendo y siempre me reta en los vivos, me dice, te demoraste 1 año y medio y le doy toda la razón porque fue así, en poder mostrarlo. Más que nada, insisto, esto del qué dirán, a veces nos condiciona más a juzgar, nosotros estamos juzgando a los otros, porque fue un Mm, poco la enseñanza que obtuve, ¿no? De aquellas personas que yo creí que se podían burlar o qué es lo que podían pensar, fueron los primeros que a veces vinieron a consultarme o a darme su apoyo. Bueno, fue mi primer aprendizaje, salir un poco a exponer qué era lo que hacía y recibir también mi cuota de humildad y mi cuota de bajemos el ego y no prejuzgues, que los demás no tenían ningún problema con vos, eras vos con vos mismo de enfrentar esta situación. sí, uno es el primer abogado del diablo con uno mismo, ¿no? O sea, es bravo, sí, sí, tal cual. Eh, bueno, como hay muchas personas que seguramente en el Congreso no te conozcan aún, aunque hayamos hecho algunos encuentros en el canal del Cielo en la Tierra, pero bueno, esto es una nueva cosa, un nuevo proceso. Me encantaría que contaras un poquito
¿Cómo fue que llegaste hasta acá? ¿Desde qué momento empezó a resonarte esta realidad de este mundo, digamos, de este mundo sutil, ¿verdad? Y que te llevó a ser este lector maravilloso que sos. Bueno, a ver, desde muy pequeño, en realidad venía recibiendo información, venía recibiendo mensajes, pistas, sacudones desde muy pequeño, pero siempre digo, es como si hubieran sido picos y valles, ¿no? En esos momentos en los cuales me hacían llegar información o me conectaba más con toda esta información y después distraído para otro lado, con el ruido de allá, con hacerse el sonso a veces con aquello que uno estaba recibiendo y como desviando para otro lado. Y un poco mi despertar fue así tipo sacudón, ¿no? Siempre comento esto de que a veces lo equiparo siempre con esto de, hay algunos despertares son como esto de que mamá nos viene a despertar, tranquilo, levantate, qué sé yo, y así es todo suave. Y la contraparte está como cuando nos viene a despertar el hermano mayor que nos sacude la cama y nos tira. Bueno, yo recibí más el despertar del hermano mayor, fue así de sacudón, de golpe, y empezar a conectar con cosas que lo primero que uno desde lo mental empieza a pensar de que se volvió loco, ¿no? De que se nos fue la cabeza para otro lado. Ujú. Bien, bueno, y he tenido, gracias al universo, como la mencionaba antes, a Andrea Bernabé, que fue como orientándome sobre esta información, después poder conectar un poco a través de la lectura de los registros que me había realizado, eh, de empezar a unir esas piezas sueltas y entender digamos, por qué estaban adelante mío en forma permanente, que se me aparecían, y uno no las va hilando, es decir, es como que no va uniendo todas esas piezas. Ujú. Por eso, bueno, cuando hablamos de elegir el título, de la ponencia y demás, lo sentí también como un alimento, porque ese alimento que nos da, digamos, la conexión con nuestro registro, con nuestra calle, que es ese gran archivo, como digo, es la nube de nuestra alma, de todo nuestro recorrido, que nos ayuda, digamos, no solamente a bucear desde lo informativo, de dónde estuvimos, cómo, con quiénes, cómo, sino a entender, digamos, ese recorrido que tenemos que hacer desde el aquí y el ahora. Bien, como a unar, como si, digo, esas piezas sueltas y entender el para qué Ujú. estamos acá, de qué forma tenemos que ejecutar nuestra misión, de qué forma tenemos que ir conduciéndonos en este proceso que estamos teniendo como Trixie, como Gonzalo y ahora, y el resto, a ver, sirve desde lo anecdótico, pero conectar a veces con esa energía nos clarifica ese aquí y ahora. Mm. Sí, además, yo lo que me doy cuenta es cuán profundamente sanador es cuando uno accede a una lectura de registros akáshicos, más allá de cualquier cosa que te digan, la sola energía, la sola presencia de tus guías y estar en esa presencia es absolutamente sanador. Uno no sale igual, ¿verdad? O sea, es impresionante. Sí, a ver, el primer alimento, digo, que es para el alma, es no sentirse más solo, ¿bien? Mm. Porque muchas veces tenemos ese sentir de soledad y entender que a veces este cambio, digamos, que vamos realizando, este despertar, se va realizando en un proceso de soledad, porque obviamente nos lleva como a enfrentarnos a nosotros mismos, a ir para adentro. Ujú, Como lo que nos ujú. piden es eso, y, digamos, sin ser un ermitaño, en esto de mirarnos hacia adentro, de observarnos, sin juzgarnos, observarnos en todas nuestras facciones, es un camino solitario en muchos casos. Y entender de que no es una soledad extrema, sino que tenemos nuestros guías, nuestros guardianes que nos van acompañando en este proceso, nos van acercando su energía, su sostén, su sapiencia, bien, acompañándonos en esa maraña a veces que tenemos, en ese gran desequilibrio que tenemos a veces interior, y es como nos va llevando a ese balance, ¿no? A entender Ujú, muchísimas ujú. situaciones, ¿bien? A encontrarnos en ese laberinto que somos, ¿bien? Y encontrar verdaderamente cuál es nuestra salida, cuál es nuestra razón, ¿bien? Bueno, eso nos va alimentando en este proceso.
precioso. ¿Qué fue lo primero, las runas o los registros? Em, a ver, se dieron como muy al mismo tiempo. Las Bien. runas sí tuvieron como mucha más presencia en mi vida porque, eh, qué sé yo las veía como muy presentes en muchos lados. De hecho, empecé a hacerme tatuajes hace 25 años. El primero de mis tatuajes, también lo he contado, me acerca a mi hija un cromo, una figurita, y dije, un árbol con unos símbolos raros abajo. Digo, me gustó que le tatuar, me lo tatué en la espalda. Y después encontrar otro que también tenía otros dibujos raros, como los 3 4 años. Bueno, así sumé, para hacer un resumen, 7 tatuajes. Los 7 tatuajes, 6 son con runas nórdicas y relacionados a la cultura nórdica, y el otro es celta, también con una estructura muy, muy ligada, muy similar. Y todos, cada uno de ellos tienen como un hilo, se conectan uno con otros. Bueno, esos me llegaban, vamos a decir, de forma fortuita, que no es tal, bien, pero Ujú, me llegaban de una forma u otra y decía, me gusta, me lo tatúo, me gusta, me lo tatúo, bien. Y ahí después de los registros, como que eso cobró sentido. Pero bueno, cuando hablo de pistas, por ejemplo, 4 años atrás, una amiga me regala un juego de runas y yo le dije, ay, qué lindo, y lo guardé. Ni siquiera me tomé la molestia en comparar todos esos simbolitos que tenía yo marcado en el cuerpo, eran los mismos que estaban grabados en estas runas. Eh, para darles una idea de cómo uno a veces duerme profundamente, ¿bien? A pesar de que carteles luminosos, ya eran señales, bengalas, ya no sé qué me iban a dar. Entonces me dijeron, bueno, no hay forma otra que pegarle un sacudón a este muchacho que se despierte. Por eso que un poco las runas tuvieron más presencia mm, en este camino. ¿Bien? Sí, los registros fueron lo que actuaron de aglutinante de toda esta ujú, información. ¿Bien? Bueno, y los registros mismos un poco también me vincularon con mi misión, en esto también de acompañarnos en este proceso a través de la lectura de los registros, que lo unifiqué también más adelante con las runas, hago todo en una misma sesión, ujú. y lograr, digamos, empezar en ese proceso, ¿no? de Ujú. aprendizaje. Impecable. Yo no hace mucho, les quiero contar a los que nos están escuchando, o sea, que no hace mucho em, hice una lectura con Gonzalo y con el complemento de las runas. Y de verdad, o sea, me pareció impecable, tan impecable tu canal. Esto, ¿no? Tu canal o sea, el canal con el que a vos te baja toda esa información, de una pulcritud, de una impecabilidad, de un corazón, de una exquisitez preciosísima, preciosísima. La verdad que yo agradezco muchísimo, por eso es que estoy feliz de que estés pudiendo contar a los demás el proceso, qué significa, cómo es esto de la ayuda que uno puede, o sea, esto de alcanzar esa maestría a partir de sumergirte en estas realidades, digamos, ¿no? Y en estas lecturas que lo que van haciendo es como abriendo, abriendo y abriendo capas, ¿verdad? Tal cual. Bueno, muchas gracias. Gracias por tus palabras, por tu sentir sobre la sesión. Cuando hablamos de conectar con esta automaestría, entender que absolutamente todos podemos acceder a nuestros registros. Esto no es, bueno, acá hay 1, 2, 5, 10 tocados por una varita mágica que pueden acceder a esto. Bien, todos, 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 siguiendo la técnica, digamos, podemos conectar con nuestros propios registros. Y yo lo veo como una gran herramienta, como vos decías, de automaestría, porque incluso indispensable en este proceso, porque es como tener el 0800 ante estas cuestiones que a veces se nos presentan, estas dudas, a veces esto de poder interpretar aquellas señales que vamos recibiendo Ujú, a través del sueño, a través de meditaciones, y poder directamente hacer como esa consulta con uno mismo, ¿no? mm, Porque en realidad es eso, el lector de registros actúa como un WhatsApp, ¿bien? Entre el yo superior, los guías, los guardianes, de la persona que está consultando, digamos, y esa información. En el caso de cuando uno abre sus propios registros, ese contacto es directo.
Claro. Con lo cual yo lo siento como una herramienta hoy muy útil a la hora de acompañarnos en este proceso. Lo de las runas, más allá, digamos, de la información que nos brindan, que es por ahí muy concreta, porque la diferencia básicamente es que a veces las canalizaciones son más floridas o tienen por ahí mensajes más como a dilucidar, a trabajar, a interpretarlo. La runa es como muy puntual. Entonces, yo en la sesión logré, digamos, encontrar, por lo menos me resuena de esa forma, encontrar ese balance, ¿no? Entre lo concreto y lo que es más abstracto, ¿no? Eh, Ujú. Muchas veces las runas logran, como se hacen al final de la sesión, acompañarnos en ampliar la visión o en darnos una claridad sobre algún mensaje que estábamos como intentando buscarle Mm. la interpretación, ¿no? Es como va muy al hueso, es muy cortita, muy conciso a veces un mensaje, pero muy, muy directo. Sí. Eh, bueno, surgió así un poco, porque yo lo hacía como terapias independientes y bueno, un día a un amigo le abro los registros y le digo, bueno, vamos a hacer la tirada de runas después y sentí que se amalgamaron, Qué se bueno. unieron y nunca más lo hice por separado, digamos, ahora las dos terapias las doy en el mismo momento, en la misma sesión. Qué bueno, qué lindo. Además son sumamente poderosas, ¿no? Las runas, no tienen, yo me he quedado siempre como impactada de sentir su poder, de, digamos, de no, me llamaba la atención esto de que las tenés impresas en tu cuerpo, porque te debe haber provocado, se me ocurre que te debe haber provocado algún que otro movimiento, porque no es Sí, chiste cuando uno dibuja una runa, ¿no? Como sí, bueno, tiene muchísima energía, digamos, la conexión en realidad que tiene es muy, muy ligada a Gaia, porque cada una de las runas está ligado a los elementos, a ujú, esa fuerza interna que tiene, digamos, los nórdicos tenían como un respeto y un trabajo muy en comunión con Gaia, con la naturaleza, ujú, con lo cual las runas están impregnadas de esa energía. Y fue algo que también a mí me marcó mucho desde muy pequeño, muy, muy cercano a la naturaleza, acampar, escalada, trekking, de grande empezar a trabajar en ONGs ambientales, muy ligadas también al trabajo con el cuidado de la tierra, con lo cual siempre sentí ahora lo relaciono, ujú, digamos, ujú. el cómo me tiraba, cómo me llevaba para ese lado, ¿no? Y fue, digamos, cuando pegaban esos ramalazos, digo, de energía o de información, eran sacudones fuertes, ¿no? Sacudones que me sacaban un poco de mi situación de confort, pero claro, a veces no llega a interpretarlos eh, y cuesta como remontar esa cuesta, ¿no? Ujú. Cuesta remontar esa loma hasta que uno se vuelve como a estabilizar. Ni hablar, me encanta con lo que decís, me doy cuenta que lo que se amalgamó entre los registros y las runas fue el cielo y la tierra, ¿no? Como hiciste la unión ahí en esa terapia, digamos. Lo acabo, mira, me has resumido, porque es verdad, digamos, no, mira, no lo había notado, así que bueno, excelente, Trixie, porque fue esa unión, digamos, porque uno con las runas sí conecta con esa energía de Gaia, bueno, y el Akasha justamente es Claro, el éter, es esta información desde lo etérico que sí, sí. nos conecta con esa divinidad, con el cielo. Qué divino, por eso, o sea, siento que es eso, o sea, esa perfección que tiene el proceso de esto, ¿no? De cómo se unifica, impresionante, divino. Con lo cual me doy cuenta que las dos herramientas juntas, lo que has podido amalgamar, em, tienen como un push, como una potencia mayor para esta automaestría, digamos, porque tienen como la síntesis de eso en ese momento. Es como si uno recibiera, y ahora me estoy dando cuenta de lo que yo recibí a través tuyo, o sea, me están cayendo más fichas en este momento, de que lo que yo recibí a través tuyo en la lectura fue esa amalgama, esa conexión.
Pero, que me impactó a mí, o sea, que impactó en mí, obviamente, porque yo estaba ahí dispuesta y expuesta. bueno, viste, esto para que tomemos conciencia y dimensión que todo, a cada momento que vamos transcurriendo, vamos aprendiendo ¿Verdad? unos de otros y nos vamos nutriendo. Pues fíjate, muchísimo tiempo realizando la terapia y nunca lo había visto desde ese lado, ¿no? La unión entre el cielo y la tierra, entre Bien. estas dos terapias, estas dos herramientas, que insisto, a ver, lo que nos permiten es dimensionarnos, ubicarnos, pero sobre todo lo que nos van poniendo un poco es en carril, digamos, nos van poniendo Mm, en nuestro curso, sin hacer futurología, porque no son herramientas que se destaquen por hacer futurología. Siempre digo, lo que nos van marcando es como esa hoja de ruta, como un GPS con nuestras sugerencias. Bien, mm, no trabaja por nosotros, no actúa por nosotros, sino que nos da el análisis completo, nos va dando como mm, los ítems que debemos seguir y después desde nuestro libre albedrío lo continuamos. Pero requiere, como todo, de nuestro trabajo. mm, Por eso apunto a la automaestría, ya sea, digamos, cuando uno recibe la sesión, como si uno la practicara, digamos, si uno la pusiera en práctica, requiere del trabajo personal, requiere de ese compromiso, en el tiempo, en el momento que uno lo sienta, pero no actúa mágicamente. No es te toco y ya está, sino que requiere de ese compromiso, porque en realidad es un compromiso. ¿Con quién? Con uno mismo. mm, Nada más ni nada menos que con uno mismo. Porque ahí es donde uno va a empezar a activar, donde uno va a empezar como a transitar con mejor paso y entender hacia dónde vamos. mm, Porque transitar siempre transitamos. Nunca nos quedamos quietos. Muchas veces desde nuestra parte más mental nos sentimos bloqueados, que estamos estancados. Y es simplemente hacer una retrospectiva a 5 o 10 años atrás y ver dónde estábamos y dónde estamos. Bien, ahí vemos que en ningún momento nos quedamos en el mismo lugar. Bien, mm, nunca fuimos estáticos, habremos avanzado de un pasito o a la carrera, pero avanzamos. Bien, bueno, lo que nos marcan, digamos, estas herramientas es hacia dónde vamos. Bien, prender el GPS y decir, bueno, tenemos 5, 6, 10 caminos, elegimos cualquiera de estos, pero todos conducen como al mismo sitio. ujú, Vamos a demorarnos más, vamos a demorarnos menos, ahí de ahí está este libre albedrío. mm, Entender que el camino que tomemos no es erróneo, porque insisto, nos va a conducir como al mismo sitio, y poder entender si lo viéramos desde una cuestión de error, a transformar esa palabra error, en volcarla y utilizar la palabra experiencia. Bien, mm, cuando sacamos la palabra error, lo convertimos en insumo, porque en realidad a eso vinimos a aprender, a reaprender a veces, a experimentar, y esa experimentación, ese aprender, no tiene error, no tiene error, porque absolutamente cada una de las experiencias que vivimos nos deja eso, ¿bien? ujú. Un aprendizaje, a veces más duro, a veces más simple, pero siempre nos enseña, ¿bien? Así que bueno, estamos en ese proceso ahora. Maravilloso, maravilloso. Me doy cuenta, te juro que conversando con vos ahora, después de mi lectura, me voy dando cuenta de lo que de lo que provocó la lectura en mí. Es impresionante, te juro, quedo así como pasmada, porque he ido haciendo unos cambios en mi vida muy significativos, sutiles, pero muy significativos, em, a partir de la lectura, pero no lo había asociado. O sea, había asociado cualquier otra cosa, o sea, había asociado con muchísimas cosas que también, por supuesto, que las vi claras, pero ahora estoy viendo otras partes que tienen que ver con eso, y que es impresionante, cómo en realidad, porque atrás de eso hay como una fuerza, hay como una fuerza que impulsa en el proceso, en la herramienta, esto es lo que siento. Sí, a ver, yo creo que a veces la lectura de los registros a veces no revela nada nuevo, lo que hace es confirmarnos, ¿bien? Y entender que en cada uno de esos pasos que dimos estuvimos guiados, no hay
causas fortuitas. Bien, si Ujú. yo abro, no sé, se me ocurre mañana leer tal libro, es porque en ese libro alguna información, algo hay que me está marcando, que a lo mejor no lo usamos mañana, pero sí dentro de un año, dentro de 2 años. Si no sé, se prendió justo el teléfono y había un video y yo lo escucho y algo razonó a mí, no fue una casualidad. Bien, Ujú. entender eso, que no estamos como librados a nuestra suerte, siempre tenemos nuestros guías, nuestros guardianes, hay un plan atrás, ¿bien? Hay un plan Total. atrás. Y lo maravilloso es empezar a descubrir eso, ¿bien? Y decir, bueno, y ese plan, entender que lo armamos nosotros, nuestra alma fue armando todo esto y nos fue, esto que estamos haciendo ahora, que esté planteado, que nos crucemos Ujú. personal, virtualmente, para acompañar nuestro desarrollo, ¿no? Esto es, no hay uno adelante y el resto atrás. Acá estamos todos uno al lado del otro. A veces Ujú. nos pone el hombro a alguien y nosotros le ponemos el hombro a otro para acompañarnos en este Ujú. proceso. Pero ese, por eso insisto tanto en la automaestría, ¿bien? Mm. Dejar de ver esto como con la visión que teníamos anterior, ¿no? De que siempre tiene que haber un guía, Mm. un Mm. gurú, alguien que Sí, nos diga qué hacer, sí, cómo pensar, para dónde ir, para sí. encontrarnos con nuestra realidad y decir, bueno, y esto lo hablo sin caer en el ego, Mm. ¿bien? De entender que no necesitamos, sí, nos necesitamos unos a otros, pero entender que este proceso tiene que pasar sí o sí desde nuestro sentir. Ujú. Nadie mejor que nosotros nos puede decir hacia dónde y cómo tenemos que ir. Por eso el plan lo arma nuestra alma. Cada uno Ujú. cuando genera su contrato álmico, se deja todas estas pistas, todas estas señales para que lo vayamos encontrando. Sí. Gonzalo, vos hablabas hace un rato de lo importante que es que uno pueda leer sus propios registros. Em, ¿Vos enseñás a hacer lectura? No. No, 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 vos sabés que es algo que no, nunca lo sentí como algo que debía ser como enseñado a través del otro. Lo siento más desde una práctica individual, a pesar de que No. yo obviamente fue alguien que me Podrías enseñó. hacerlo, digamos. Podrías Sí, sí, enseñar, sí. pero no lo elegís. Desde la parte de lo que viví yo, es como que uno tiene que encontrar su ritmo, ¿bien? Mm. Y a veces en lo que se nos da en los cursos es que entramos en una competencia, ¿bien? Claro. No en una competencia, yo sé más que el otro, sino al contrario, a veces tendemos a como a desmerecernos, ¿bien? Mm. ¿En qué sentido? Como cada uno percibe, siente, canaliza de distintas formas, de distintos Tal cual. momentos y demás, a veces cuando uno entra en la comparativa, ¿bien? Tendemos como a decir esto no es para mí. Bien, si uno Ujú. escuchó y yo no escuché, y el otro vio y yo no vi, y el otro, no sé, está escribiendo y yo no escribí nada, bien, ahí es donde empezamos a veces a luchar contra nosotros mismos y empezamos a negarnos. Claro. Entonces, sí puede ser un proceso guiado, perdón, sí puede ser un proceso guiado por alguien que nos acompañe, pero un poco más desde la individualidad, desde la práctica Ujú. individual. La mayoría de las técnicas, porque hay muchas técnicas de apertura de registros, eh, llevan primero a la práctica individual de Mira. apertura, Ujú. pero bueno, en esa experiencia propia, vivirlo como en primera persona, Mm. también hacerlo gradual. Bien, no sé, hay terapia, perdón, hay técnicas que son 21 días, hay otras que son 33 días de Ujú. aperturas, Ujú. hacerlo gradual, 10, 15 minutos, eh, Sí. no generar a veces preguntas puntuales al principio, porque Ujú. cuando uno abre sus registros, contra quien tiene que luchar es contra su propia mente. ¿Bien? Tal cual. Y si uno hace la pregunta puntual, tiene una respuesta ideal. ¿Bien? Ujú. Y si la sentimos y la percibimos, ya empezamos a dudar, no, esto era lo que yo quería, me lo imaginé. Claro. En cambio, cuando uno empieza en esa práctica y dice, bueno, a ver, ¿qué mensaje tienen para mí? La expectativa es cero. Mm. ¿Bien? Podemos, no sé, recibir un nombre, podemos recibir, no sé, nos pueden decir perro verde, podemos ver un color, Mm. podemos ver una imagen. Mm. Y hay que entender que uno no estaba pensando en perro verde, es decir, no Sí. viene de acá, viene de Sí. otro lado. Tal ¿Bien? cual. Ahí es donde empezamos a vencer esa resistencia a creer en nosotros mismos, a confiar en nosotros mismos y a entender que hay algo más
allá que nos está Ujú, comunicando. ujú. Bien, entonces, muchas veces en los cursos, que en la gran mayoría son como grupales, esos procesos a veces los aceleramos, ¿bien? Y nos gana la ansiedad, básicamente. Ujú. A ver, no porque los cursos sean malos ni estén mal dictados, es una cuestión un poco de luchar contra la ansiedad individual, Sí, ¿bien? Y la comparativa, sí, básicamente la comparativa. sí. Somos muy destructivos a veces con nosotros mismos al juzgarnos. Ujú. Y sobre todo para no tender a abandonar el barco antes de lograr esa plenitud. ¿Bien? Sí, y, porque yo pensaba en realidad lo que sentía es esto, es como que realmente poder hacer una lectura individual, cada quien, cada ser humano, y hacer esa práctica constante de poder leer sus registros, realmente es un camino sumamente profundo. Esto no quiere decir que no necesites tal vez pedirle a alguien más que te haga una lectura, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí. Pero sí el camino de poder estar en conexión contigo, de verdad te empieza a traer como la claridad de tu capacidad que se va abriendo, como decís, de a poco, tu capacidad de conectar con tu interior, con esa dimensión. Tal cual, digamos, a ver, todos quienes leemos registros también consultamos una o dos veces al año a alguien que nos abra a nosotros también los registros. ¿Por qué? Porque cuando uno abre sus registros como que lo van dosificando, nos van dando lo que necesitamos ese día, ese momento, Ujú, como para arrancar. No nos llenan a veces de información. Cuando nos abren los registros también esa información lo dosifican porque no es masivo, pero nos van haciendo como un trabajo más a largo plazo, digamos, es como mm, una hoja de ruta un poquito más extensa. ¿Bien? Por eso también, digamos, a veces la consulta siempre es cada cuánto me puedo abrir los registros. ¿verdad? Desde lo técnico no hay un tiempo. Mm, ¿Bien? Desde la practicidad, vamos a decir, o desde el consejo, eh, siempre lo ideal es dejar pasar un lapso de 6 meses, claro. 7, 8, bien, para permitirnos esa información que recibimos a través de la lectura de un tercero, nos permita procesarlo, trabajarlo, incorporarlo, ¿bien? Ujú, Insisto, no es, bueno, me dieron información y ya mañana ya está. No, lleva un proceso. Cuando lo hacemos en forma tan asidua, no es que nos va a hacer mal, pero tampoco cumple la función que debería cumplir. Doy el ejemplo, es como ir a la librería todos los días y comprar un libro nuevo y lo dejamos en la mesa de noche. ¿Bien? La información está, pero no la incorporamos. Entonces no puedo decir, leí 50 libros, tengo 50 libros, pero no los incorporé. Yo puedo decir, me hice 20 lecturas de registros akáshicos, pero todas esas lecturas, todos esos mensajes que recibí, toda esa información, la fui procesando, la fui incorporando. Si no, mm, queda meramente en dato de color, en información sí. que nos puede servir, pero no lo vamos a hacer como ese cambio profundo que a veces necesitamos. Sí, lleva un montón de tiempo hacer ese proceso, realmente, ¿no? Como no, porque además es una información que tiene tanto que ver, es tan sutil en un punto y tiene tanto que ver con tu alma, con tu ser, que bueno, que a, a este humano que somos le lleva, ¿no? Le lleva el tiempo de ir acomodando esa información también Eh, para que sea valiosa, para que pueda realmente caer en el lugar adecuado, ¿verdad? Sí, y lo bonito de este servicio, digamos, que es, disfruto mucho más allá, digamos, de la sesión en sí, de ese ida y vuelta, porque Mm, uno conecta más allá de con la información también con la energía de la otra persona y ujú, vivencia en gran medida y disfruta de esa información, que a veces muchos de los mensajes son duales, son para sí, uno y para otro. Yo aprendo de cada una de las sesiones, seguro. de cada una de las sesiones que doy, algo rescato o desde esa energía de compartir, o de esa emoción, o de ese, porque, a ver, más allá del sentir, en muchos casos llega a lo emocional, ¿bien? A Ujú, pesar de que lo emocional lo tenemos a veces que separar, es tan fuerte mm, esa información que nos sacude, ¿no? Energéticamente también nos sacude, ¿no?
de manifestarse a través de esas lágrimas de alegría, de poder conectar con esa energía, con esa esencia, o de reencontrarse, porque en muchos casos es reencontrarse con alguna información que teníamos allí a disposición, pero lo tenemos en el arcón guardado. Sí, sí. Y a veces no solo con alguna información, a veces también te conectás con algún ser, ¿verdad? O sea, es muy llamativo eso. O sea, Sí, sí, sí. Bueno, en las lecturas, digamos, no hay dos lecturas iguales, no hay como no. un protocolo. Mm, Hay lecturas que nos conectan más con información de vidas pasadas, ujú, hay otras que nos conectan más con jerarquías o con maestros o con guías. eh, Depende, digamos, obviamente siempre del proceso, de la energía, del mm, origen de esa persona, ¿no? A veces son más seres estelares quienes claro, nos conectan. Así que no hay como un estándar de sesión, se ¿verdad? podría No. decir. Y esto es Eh, maravilloso, que no haya ese estándar, ¿no? Sí, entender, digamos, de esa individualidad, pero también de ese trabajo colectivo que venimos haciendo y que cada uno de nosotros va aportando, digamos, en este proceso, ¿no? Ujú, Insisto, es un aprendizaje dual en la sesión. Bueno, de hecho, recién lo acabamos de vivir, es decir, vos fíjate que lo que total. descubriste también nos aporta, nos suma, ¿no? Ujú. Entonces, es lo que más gratifica esto. ¿Verdad que sí? Gonzalo, estamos ya, nos quedan algunos minutos, o sea, como para poder cerrar este proceso de conversa contigo. Em, ¿Qué te enseñó hasta aquí? ¿Qué te enseñó el hecho de los registros, de haber hecho este camino con los registros? ¿Y qué te enseñó hasta aquí el hecho de haber hecho, o sea, yo sé que ya me contaste un montón de las cosas que te fueron enseñando, pero si tuvieras que hacer como ver en perspectiva, ¿no? Todo el camino recorrido y qué te enseñaron las runas y los registros hasta aquí, digamos. ¿Qué te permitieron ver en tu ser profundo, digamos? ¿A qué te abrieron? No sé si es claro lo que pregunto, pero digamos, para sumergirnos más en el entramado, digamos. Básicamente y concretamente a Mm, confiar que hay un plan, a confiar que está todo como muy armado, al punto tal a ver, con 50 años renunciar a un trabajo estable con toda una estructura y decir, bueno, me dijeron que este era mi misión, mi trabajo, y acá estoy. Y romper también con esa estructura, ¿no? De decir, mm, bueno, a ver, el qué dirán y demás, que era lo que a veces nos va frenando, ¿no? Pero entender que eso de confiar y que no fue un salto realmente al vacío, ¿bien? No mm, fue un salto al vacío, a pesar de que eh, no es malo saltar al vacío, porque mm, cuando uno queda en el vacío construye de la nada, ¿bien? mm, mm, Construye a su gusto, ¿bien? Eso me lo enseñó en una lectura una chica que consultó, por eso te digo, lo internalicé mucho ese concepto, porque dice, no hay nada mejor que a veces caer en ese vacío. En ese vacío no tenés nada, entonces lo que vas armando poquito o mucho, lo creaste vos, ¿bien? mm. Y eso nos empodera, porque nos pone en ese rol de creadores, ¿bien? En ese pie de igualdad que todos somos Ujú, creadores. ujú. Pero bueno, en esa confianza básicamente yo creo que es donde más me sentí fortalecido, ¿bien? Que había agua en esa pileta a la que yo me había arrojado y no sabía. Qué bueno, qué bueno. Además, creo que la confianza es una de de las capacidades, no sé cómo decir, humanas o de las virtudes humanas, no sé cómo decirlo, pero eh, que más necesitamos en este tiempo, porque tenemos que confiar en lo que todavía ni siquiera podemos ver claramente, ¿no? O sea, nos estamos transformando, ¿no? Estamos saliendo de ser el Homo sapiens, como dice Andrea Barnabé, o sea, Homo sapiens sapiens, ¿no? A convertirnos en humano luz, es como, digamos,
no sabemos, ni siquiera la fuente sabe, porque este es un plan que por primera vez se está haciendo. Entonces, ni siquiera es todo nuevo. O sea, esta maestría que tenemos que ir adquiriendo con todas las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Entonces me parece que la confianza es como algo tan vital y necesario para este tiempo. O sea, es como no se puede avanzar sin esa confianza. Sí, sí, bueno, es eso, confiar en uno y también confiar en quienes nos rodean. Confiar, digamos, que estamos entornados en esto de, por eso, generar, digamos, esa conexión con nuestros guías, con nuestros guardianes, de la forma que sea, a través de la meditación, a través de los sueños, bien, entender que todos somos canalizadores, bien, Em, salir de esa idea de que acá hay especiales y comunes, Sí, bien. no existe. Em, el tema de la canalización, empezar a veces a dejar de idealizarlo como algo supremo, a entenderlo que esas canalizaciones son diarias, esas conexiones, esos mensajes que recibimos, que damos, porque también damos mensajes, el consejo, yo siempre lo menciono, el consejo es una forma de canalización que le estamos brindando a otra persona, Ujú. ¿bien? Aquella persona que viene como nublada, con dudas y demás, y nos viene a pedir esa opinión, ese consejo, ¿bien? Mm, Y nosotros se lo brindamos y te dicen, me clarificó, me generó una visión nueva. Bueno, no es el consejo de Gonzalo de Trixie, no, nosotros actuamos como instrumentos, somos eso, instrumentos, sí, sí, ¿bien? sí. Y así como lo damos, también lo recibimos. Mm, Cómo nos clarifica muchas veces las situaciones y no lo vemos porque nos confunde, insisto, a veces esto de creer que son cosas totalmente mm. grandilocuentes, ¿no? Esto de sentirse iluminado por rayos y elevarse y, no sé, hablar en lenguas, no es la única forma, ¿no? Mm. Es mucho más común y cuando uno lo empieza a trabajar desde esa cotidianidad, empieza a notar muchísimas cosas que va canalizando, que vamos recibiendo esas ayudas. ¿Bien? Insisto, desde lo diario, a veces en sueños, a veces en meditaciones, Ujú. pero a veces inconscientemente, es decir, esa respuesta nos sale así como muy natural y bueno, eso es algo que canalizamos. Maravilloso, impresionante, la verdad que una belleza. Amo tu sabiduría, Gonzalo, o sea, esa sabiduría que seguramente está siempre adentro tuyo y que, bueno, que ahora la estás expandiendo y compartiendo. Pero me encanta porque tiene ese sabor a cotidiano, tiene ese sabor a sencillez, y es preciosa, es como, a veces te escucho y me imagino como estar al lado tuyo en el campo escuchándote hablar, ¿viste? Como, bueno, en esta cosa del día a día, ¿no? De esa sabiduría preciosa que emanás con cada palabra que decís. La verdad que es un gusto inmenso, inmenso, conversar contigo y escucharte. Bueno, gracias. Insisto, a veces quizás decía Gonzalo, a lo mejor, es esto de que lo canalizamos, a veces es Seguro. esto, lo que nos salió, que nos surgió, que lo sentimos, Sí. que lo volcamos es convertirnos en ese instrumento de poder hacer llegar ese mensaje Mm, o lo que querramos manifestar. Agregamos nuestra esencia, agregamos nuestra energía, pero yo creo que el fondo de las palabras o del mensaje que tiene que llegar es netamente algo que nos van utilizando en el buen es verdad. sentido como herramientas. Cuando uno entiende que somos eso, herramientas, instrumentos, se hace mucho más fácil, porque no nos oponemos. ¿Bien? Ujú. Damos ese aval cuando obviamente siempre se trabaja en luz, en este proceso, en este servicio, uno está brindándose como también como forma de trabajar en este plan. Un placer. Bueno, señores, acaban de conocer a Gonzalo Gorostarzu, los que no lo conocían y los que lo conocían supongo que habrán disfrutado como yo de volverlo a escuchar. Aquí en la página de Alimentacer van a tener toda la información de él para ponerse en contacto si es que lo necesitan y si es que lo quieren. Y la verdad que, Gonzalo, un placer de que seas parte de este congreso de Gracias. Alimentacer. Para mí de verdad me siento honrada de que esté tu presencia. Gracias Muchi- infinitas.
Muchísimas gracias, gracias por la participación. La verdad que me gustó mucho la propuesta, la forma de cómo que sea tan expansivo, que uno pueda conectar desde cualquier lado y permitirse después ver o rever, digamos, la información para seguir procesándola y pudiendo tomar nota de ¿verdad? cada una de las experiencias que, bueno, todos los ponentes vamos a dar. Mil gracias y gracias a todos los que Gracias, estuvieron ahí y los que estarán y nos escucharán. Gracias infinitas. Nos vemos la próxima. nos vemos, gracias. Chao, chao.